Gnosis y esoterismo. Porque la gnosis de la nueva era es para incautos. La verdadera gnosis proviene de la memoria, de la sangre, Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia, padres de nuestra lengua castellana. Prestad atención y abrid bien vuestros sentidos. La serpiente. Parte 1. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En el libro del Génesis, capítulo 3:1, la serpiente simplemente aparece, entre comillas, en el jardín del Edén. Surge de la nada, y como única información el texto dice sofisticadamente: era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El omitir el origen de un personaje en una historia del origen es desde ya extraño. Podría explicarse por una razón: fue velado, es decir, fue cubierto con un velo, como tantos otros detalles a lo largo de las Sagradas Escrituras. Para esconder información que no debe ser conocida por ajenos a determinado círculo e inducir al error. Si era más astuta que todos los animales que el Señor había hecho, entonces no era un animal, indudablemente más inteligente que Adán, y era conocedor del Creador y de su obra. Pudo ser una especie de ángel resentido o celoso. Y esta es la explicación del dogma para justificar el increíble hecho y la existencia de un ser maligno, hechura del mismo Creador, corrompiendo a su criatura preferida frente a sus narices. De ser así, la organización celestial sería un caos, porque también otros ángeles, arcángeles, serafines, etc., podrían pensar y actuar de la manera que les parezca. Y si uno fue celoso, envidioso o vanidoso, también podrían serlo 2, 3 o 1000. Y vaya que sí, porque la historia bíblica así lo afirma, y cuenta que 1/3 del reino celeste se precipitó al abismo, arrastrado por la cola, entre comillas, del dragón. La Tribuna Radio de España. Si la organización celestial es así, sería como un aparato estatal, en el que el vicepresidente, las Fuerzas Armadas, los senadores, diputados, ministros de Estado, viceministros, prefectos, alcaldes, concejales y autoridades aún menores tienen libre albedrío, es decir, pueden hacer su voluntad, sin la aprobación de su presidente o su parlamento. ¿Cómo sería ese estado? Caótico. Estaría regido por el caos, es más, no sería un estado. Aún así, la solución al problema sería que el presidente designe a un nuevo superministro, que pase por sobre todo el aparato estatal y se haga cargo de arreglar todo el daño producido en la población civil. Luego, claro está, de haber hecho una limpieza en el aparato gubernamental. Y eso fue exactamente lo que dicen las religiones que sucedió. Hubo una guerra celestial, y el corrupto y sus secuaces fueron precipitados al abismo. Luego se mandó a un Salvador, a que arreglara todo por las buenas primero, y luego por las malas. A todas luces, en la historia original y en la semejanza política, el actor principal es la corrupción consentida, que hasta la actualidad permanece, al menos aquí en la tierra, y lo aterrador sería que también permaneciera en el cielo. Otra explicación sería que la serpiente no fuera parte de la creación, que fuera extranjera, entre comillas, y es de esa segunda opción de la que nos ocuparemos. No es algo descabellado, porque hasta el día de hoy, aquí en la Tierra, cuando se necesita a alguien que haga un trabajo sucio en casa, siempre se lo trae de afuera.
Todos sabemos que nadie ingresa al seno de una familia y come de su mesa sin el consentimiento del padre, madre o alguno de sus hijos. Un maleante no se mete en casa ajena, a la luz del día y bajo la vista del dueño, a robar o a dañar sin ser echado a patadas al instante. Un padre amoroso no pone una limaña en medio de sus niños como juguete educativo, porque algunos serían heridos o morirían. Tampoco pone veneno entre frutas y al alcance de sus niños, aunque les prohíba comerlo. Y si se comieron el veneno, tampoco los echaría a la calle a sufrir el hambre y la muerte como remedio y castigo por su desobediencia. Luego, la serpiente no era parte, descendió a la creación. No a escondidas, llamó a la puerta y fue atendida por alguno de los hijos. No vino con las manos vacías, trajo algo para la mesa. Y por ese algo el Padre consintió. La Tribuna Radio de España. Nuestra cultura tiene información recibida a través de los mitos, historias y escritos antiguos y actuales. No solo el libro de los hebreos, sino de muchos otros pueblos, que señala, cuenta, relata y afirma que la serpiente no es una, sino un grupo de seres que descendieron a la creación. Algunos se quedaron atrapados por la pasión y el hambre, y otros regresaron y volverán por ese algo, capturado de su reino por la serpiente. Y no se trata de ángeles, arcángeles, querubines o alguna otra potestad sujeta a la voluntad del Creador, o de seres extraterrestres llegados de alguna estrella o galaxia por medio de una tecnología superior a la nuestra, sino de seres descendidos del reino al cual perteneció el Creador. Dicho sencillamente, de dioses. La idea de que los hombres, partiendo de la bestialidad y del salvajismo, se elevaron lentamente hasta la civilización es reciente. Este es un mito judeo-cristiano, impuesto a las conciencias para expulsar un mito más antiguo, vigoroso y revelador. Cuando la humanidad era más fresca, más próxima a su pasado, en los tiempos en que ninguna conspiración bien urdida lo había expulsado aún de su propia memoria, sabía que descendía de dioses, de gigantes, de los que había aprendido todo. Recordaba una edad de oro en que los superiores, nacidos antes que ella, le enseñaron la agricultura, la metalurgia, las artes, las ciencias y el manejo del alma. Los párrafos anteriores son de El retorno de los brujos, de Louis Paulès y Jacques Vergier, obra publicada en los años 70, y podría llenar páginas y páginas de otros textos actuales y antiguos. La Biblia en el Génesis también contiene el relato de estos hijos de Dios, entre comillas, que se enamoraron de las hijas de los hombres, que descendieron y les engendraron hijos. Pero lo extraño, lo increíble, sería que todo esto haya acontecido después que se hizo la limpieza. Si fuera así, sería afirmación de que la corrupción permaneció y permanece en el cielo. El relato de la batalla celeste no está incluido en el Génesis, sino en el Apocalipsis, capítulo 12, por lo cual no sabemos si fue antes o después del diluvio, antes de la creación de Adán o al principio de la creación. De todas maneras, eso no tendría importancia, porque en el cielo se supone que el tiempo no existe, y todo sucede en permanente ahora, en la inmanencia temporal. Sin embargo, en Crónicas 21, Satanás incita a David a levantar un censo, y éste le obedece. Y la historia de Job, el hombre recto atormentado por Satanás, sí acontecen después de la limpieza. Entonces, si Satanás habla con el Creador, además de ser libre, incita y camina sobre la tierra, quiere decir que el mundo es su reino, que el mundo es el abismo al cual él y sus secuaces fueron precipitados, y que es cómplice del Creador, o al revés, que el Creador es su cómplice. No decimos que las Escrituras mienten, decimos que son veladas. Lo que afirmamos no es algo novedoso. Ya lo dijeron muchos, y casi todos pagaron con sus vidas. Decimos que este es el abismo, y fue creado por Satanás. Vivimos en él. La corrupción, junto a Satanás,
reina sobre nosotros, y a lo extenso de este relato trataremos de exponerlo. En la nomenclatura cristiana existen varias categorías de seres que son extensiones del Creador, mediante las cuales crea, gobierna y actúa sobre su creación. En orden descendiente son serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, poderes, principados, arcángeles y ángeles. Los serafines y querubines son los más elevados, rodean al Creador. La iconografía cristiana representa a los serafines como seres alados, con 3 pares de alas, el primero de los cuales tapa su rostro, ya que al ser los seres más bellos del universo, solo el Creador tiene derecho a contemplarlos. Con el segundo par de alas se desplazan por toda la creación, y con el tercero cubren sus pies, pues simbolizan así la eterna humildad y amor debido solo al Creador. La palabra viene del hebreo saraf, serpiente, y de alguna manera está relacionada con lismov, ardiente, como aparece en Deuteronomio 8:15, y en el judaísmo se presentan como serpientes doradas con 6 alas. Estos son los Hayot Hakadosh, de la Cábala hebrea, almas santas, los constructores del universo. Luego el significado más cabal de serafín sería serpientes aladas ardientes. Más tarde, en varias culturas, incluso en las andinas, se los representó como humanos alados y aves de apariencia humana. La Tribuna Radio de España. Estos seres aparecen también en el libro de Enoc, que los nombra como los vigilantes, genios que no duermen jamás, ya que su función es la de vigilar y guiar el desarrollo de los humanos por un sendero predestinado, el de la servidumbre y la adoración para la que fuimos creados. Decimos nosotros, y fue durante esa vigilancia que se enamoraron de las mujeres, pues todos ellos eran de género masculino. De tales uniones nacieron los héroes y reyes de renombre antiguos, y los llama gigantes por su enorme estatura. La mitología hebrea cuenta que estos ángeles caídos, serafín nefilim, se congregaron en torno de su jefe, Samiasás, sobre una elevada montaña, que luego se llamó la montaña del juramento, porque se unieron en una alianza mediante un juramento. Una montaña representa simbólicamente un hogar de ideas. Oreb, el Sinaí, y el Tabor, el Calvario, el Olimpo, el Parnaso son, a la vez, realidades y alegorías. Los nombres de los nefilín caídos son: el primero, Samiasás; el segundo, Artacup; el tercero, Araquiel; el cuarto, Cocabiel; el quinto, Oranamé; el sexto, Ramiel; el séptimo, Eslusic; el octavo, Sashel; el noveno, Bashiel; el décimo, Azazel; el undécimo se llama Parmarus; el duodécimo, Amariel; el decimotercero, Tansael; el decimocuarto, Anagemas; el decimoquinto, Samael; el decimosexto, Sabinas; el decimoséptimo, Ejumiel; el decimoctavo, Tairiel; el decimonoveno, Jamiel; el 20º, Sariel. Se atribuye a estos serafín nefilín la enseñanza de las artes de la orfebrería, la metalurgia, la astrología, etc. Y también se atribuye a ellos al copular con las mujeres, el originar las diferentes razas que pueblan la tierra. Gracias a la arqueología moderna y a investigadores sin obligaciones con ninguna iglesia instituida, hoy tenemos la ventaja de acceder a los escritos más antiguos que existan. Las tablillas de arcilla de la cultura sumeria, con escritura cuneiforme. En estas tablillas, que sugirieron las historias que sin lugar a dudas, por su antigüedad, dieron origen a las posteriores en Medio Oriente. Algunas de ellas relatan la historia de estos seres descendidos, los Anunnaki. Cielo a la tierra llegaron. En las traducciones se dice que 300 de ellos descendieron a la tierra, mientras que otros 300 se quedaron en el cielo. La Tribuna Radio de España. Estos que permanecieron en la tierra son los creadores de la raza humana.
lograda a partir de un homínido natural que ya existía, el Adán animal. La raza humana sería, según estos mitos antiquísimos, una raza mixta, producida artificialmente por ellos entre el homínido de la tierra y la raza que ellos tomaron para descender, para manifestarse en la creación. La parte traumática o dogmática, si se quiere, de esta teoría o historia está en el descenso o la manifestación. Entendemos como descenso o manifestación al hecho de hacerse visible, de materializarse. Algo así como estar invitado a una fiesta de disfraces, en la que solo seremos apercibidos por los demás asistentes, si y solo si llevamos puesto alguno de los disfraces que están colgados en la entrada del local. Y algo así es la teoría de los arquetipos primordiales, que vienen a ser ideas forma, primigenias, que son los ladrillos con los que el Creador dio forma a la materia, a su mundo formal. Entonces, si deseamos aparecer en su mundo, debemos ponernos, entre comillas, alguna de sus formas. De otro modo, no apareceremos. Parece ser que estos seres tomaron las formas más próximas al Creador, la de serafines, y por ello fueron llamados hijos de Dios. En cuanto al por qué eligieron formas de lagartos para manifestarse en la tierra, fuera del tema arquetípico, solo se nos ocurre pensar que fue por la época en la que todo esto ocurrió, o por alguna razón fisiológica o psicológica. Tengamos en cuenta que para los sumerios, que comenzaron su existencia luego de la última catástrofe, la del diluvio, hace unos 10.000 años, estas historias ya eran mitos, por lo que cabe suponer que fueron sucesos acaecidos en la mítica Atlántida, es decir, en la aurora de la creación, cuando las especies de saurios aún eran dominantes. Las leyendas cuentan que fueron estos seres descendidos a la creación los reyes y héroes de la antigüedad, tal como lo señala el Génesis, las tablillas sumerias y la mitología en general, y que con el transcurrir de los siglos su sangre real fue diluyéndose en la de los humanos, y de allí viene el epíteto de hijos de la serpiente, dado a los descendientes del mítico Caín, los sofitas, los herejes de todas las épocas, y todo aquel que no está de acuerdo con la ortodoxia religiosa imperante, tal y cual como lo afirma el texto de una tablilla sumeria. También se nos explica el propósito de la mezcla del elemento divino con el terrestre. En la arcilla, el Dios y el hombre se atarán, a la unidad llevados juntos, de manera que, hasta el final de los días, la carne y el alma que en un Dios ha madurado, esa alma en un parentesco de sangre está atada, como su señal, la vida proclamará, de manera que esto no se olvide, que el alma en un parentesco de sangre está atada. Son palabras mayores, pero poco comprendidas por los estudiosos. El texto afirma que la sangre del Dios se mezcló en la arcilla de manera que ató al Dios y al hombre genéticamente hasta el final de los días, de modo que la carne, que es la imagen, y el alma, semejanza de los dioses, quedaría impresa sobre el hombre en un parentesco de sangre que nunca se podrá romper. La Tribuna Radio de España. Otro dato por demás importante, quizás más que todos, es que estos seres descendidos desde el mundo del espíritu, desde el Ein Sof, de la cábala hebrea, el cual es también origen del Creador, se separaron y entraron en conflicto. Y luego se desató una guerra, que es la batalla celeste de los mitos paganos. ¿Cuál fue la causa? El destino del ser humano. Unos que se aliaron al Creador, el Demiurgo, pretenden dejarlo sobre la tierra como postores de sentido y en perenne servidumbre. Los otros, los que se enamoraron de la raza humana, quieren llevarla consigo a las estrellas, a la eternidad, al reino del que nuestros espíritus fueron atrapados mediante el engaño. Una de las calamidades resultantes de esa guerra celeste fue el diluvio. La otra es que el Demiurgo se hizo hombre, para impedir a los hombres hacerse dioses. La serpiente, parte 2. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Un hecho conmocionante se convierte en historia, luego en leyenda,
y la leyenda transmitida a través de las generaciones se convierte en mito. Por tanto, un mito no es una creencia de carácter imaginario, inventada caprichosamente para explicar el origen del universo o del hombre. Un mito tiene su origen en un hecho real, registrado para la posteridad en la memoria colectiva de un pueblo. Desde Sumeria hasta Egipto, de Babilonia hasta Grecia, desde la India a Tiahuanaco y Teotihuacán, la mitología habla de aquellos que llegaron del cielo, surcando el firmamento en carros de fuego, y fueron llamados dioses. Se atribuye a ellos la creación del hombre tal como lo conocemos, la enseñanza de la agricultura, la astronomía, la arquitectura, las ciencias, las artes, el placer sexual y el manejo del alma. Es evidente que aquellos que vinieron del cielo guardan semejanza muy estrecha con quienes hoy llamamos extraterrestres, y parece absurdo que seres superiores a nosotros, nuestros creadores, secuestren personas, mutilen ganado y conspiren contra la humanidad a través de organizaciones poderosas económicamente y que han infiltrado a los ejércitos y los gobiernos de naciones poderosas. Para entender el fenómeno, el comportamiento y el propósito de los extraterrestres, que son los Nefilín Serafín de los mitos hebreos, en relación a nosotros, como premisa fundamental, deberemos aceptar que el orden natural de la materia responde a un principio inteligente, principio corroborado por la mitología como única posibilidad a desarrollar. La alternativa sería alinearnos en el ejército de las casualidades consecutivas, del gran azar del racionalismo, huérfano de memoria, de Mine. La mayoría de nosotros carece de conocimientos en lenguas antiguas, pero esto no significa que estemos privados de sentido común y de inteligencia para evaluar la información que nos llega desde la noche de los tiempos a través de los mitos de culturas arcaicas, traducidos por algunos pocos estudiosos que las publican, evitando empañarlas con algún tinte moral o religioso. Sin contradecir al relato bíblico, monoteísta en apariencia, mitos y leyendas relatan que un homínido natural del planeta fue mutado y luego educado para desarrollar culturas por un grupo de seres llegados de las estrellas, que para que la mutación fuera exitosa tuvieron que mezclar su esencia con la del homínido, y que luego sobrevino una era dorada bajo su reinado que duró milenios, tras los cuales surgieron la rebelión, la guerra y la destrucción por causa del control del ser humano. La peculiaridad de la Biblia, fuera de su indiscutible tinte moral, es que resalta o da a entender que la historia de la humanidad es importante, entre comillas, a partir del diluvio y del pacto de una deidad con un grupo humano. Lo anterior no es importante, a excepción de la culpabilidad de Eva y la pobre conciencia del homínido creado, por haber comido del conocimiento, entre comillas, como justificativo de la miseria y dolor humanos. Los primeros capítulos del Génesis son una síntesis sofisticada, en el sentido de la palabra, sofisticar, que significa carente de naturalidad, falsear, engañar mediante sofismas, que son falsos razonamientos para inducir el error, de la historia trascendente y metafísica del origen, legada por generaciones desde la más remota antigüedad, adoptada y sofisticada luego por los hebreos a su visión particular. Los escribas, luego de muy pocas líneas de verdadera importancia, dejan a la posteridad un relato de las generaciones y vivencias del grupo humano, elegido, entre comillas, por un Dios celoso de otros, y educado a punta de terror, prohibiciones y amenazas para su futura y feliz finalidad, una esclavitud consentida y al servicio del Dios que se autodenomina único, a cambio del dominio sobre el resto de las naciones bajo el mando de un rey ungido, un mesaya, y la propiedad del planeta entero. Es decir, el equivalente a sugerir que el nacimiento, la niñez y la adolescencia de millones de individuos no cuentan, y que lo más apropiado para todos es la educación de solo unos miles de ellos, como reyes sacerdotes, de una futura sociedad adoradora y temerosa del Dios único. La comparación es algo torpe, pero se aplica, puesto que el periodo de la raza humana antes del diluvio fue mucho más extenso que el posterior. El nacimiento y la niñez de nuestra especie es la más importante y trascendente, ya que en ella se depositaron los basamentos psicológicos y físicos fundamentales, entre los cuales, estamos seguros, el psicológico es el prioritario.
Y decimos que es prioritario porque no es lo mismo saber que se es hijo de Pepe o María y creer ser hijo solo de Pepe o algún hermafrodita, o comprobar que se fue generado en un laboratorio a partir de un óvulo y espermatozoides donados por extraños y de diferente especie mediante genética, y gestado luego en el vientre de una desconocida. Física y psicológicamente no es lo mismo. Partiendo de esta premisa, si la humanidad hubiese seguido el camino psicológico, cultural, religioso de Babilonia, Egipto o Esparta, la psicología del humano en general hubiera direccionado la meta de la civilización y del individuo hacia un objetivo común y claro, el regresar a esa condición ideal y original. En otras palabras, si hoy creyéramos y supiéramos mediante la historia y la ciencia que somos hijos de dioses inmortales, nuestra meta sería, lógicamente, ser dioses y también inmortales. La Tribuna Radio de España. Míticamente ese fue el motivo de la expulsión del paraíso, el pretender ser como nuestros padres, o medios padres, los Nefilim, a instancias o por consejo de otra Nefilim, la serpiente. Para nosotros, los paganos, los mitos muestran dos clases de dioses serpiente o extraterrestres, o una sola dividida en dos facciones. Una que pretende mantenernos como servidumbre productora de culturas, ignorantes de nuestra mitad extraterrestre, y por consiguiente, creyentes convencidos de ser gusanos evolucionados desde el barro hasta la categoría de Homo sapiens, a los cuales se nos regaló el milagro de la vida. Barro monos evolucionados. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y otra, que pretende elevarnos de la condición penosa en la que caímos, a una superior y original de dioses. Si coméis del fruto, seréis como Dios. El mito bíblico llama a aquellos que descendieron y tomaron a mujeres de la tierra y a sus hijos Nefilim, que según eruditos significa los caídos, que originaron a los gigantes, nuestros ancestros, los héroes de la antigüedad, opositores al Dios único y a su pueblo elegido. Toda una humanidad pereció ahogada en un diluvio, y ellos, los extraterrestres, dioses, Nefilim, Elohim o Anunnaki, co-creadores de ella, no hicieron nada por salvarlos. Por el contrario, lo consintieron, porque el bullicio que provocaban les era insoportable. Sin embargo, parte de la humanidad sobrevivió, y luego de un tiempo, todos unidos, hablando un mismo lenguaje, y bajo el mandato de Nimrod, decidieron vengarse y construyeron una torre, desde la cual atacaron los cielos. Las deidades preocupadas entraron en consejo, y decidieron descender para confundir su lenguaje y desparramarlos por toda la faz de la tierra. Particularmente, y estamos seguros que muchos comparten nuestro criterio, pensamos que Dios es el concepto ideológico, metafísico y filosófico que va más allá de todo lo racional, de toda verdad y de todo lo conocido y por conocer, es decir, como aquello incognoscible. No debería preocuparse ni molestarse por algunos pedazos de barro animado, que pretenden construir una ciudad con una torre para llegar hasta sus dominios y competir con él. Hacerse un nombre, como traduce la Biblia el término Shem, y mucho menos optar por confundirlos y desparramarlos por la faz del planeta para conservar su dominio. En tal caso, París también debería haber sido destruida, en el momento que el señor Eiffel terminó de erigir la torre que hizo famosa la ciudad y a los franceses, conocidos mundialmente. Pero no, Dios no se sintió amenazado, ni por la torre, ni porque los franceses fueran famosos. Pero sí creemos firmemente que un grupo de inteligencias de las cuales descendemos esté permanentemente preocupada porque sus hijos bastardos, entre comillas, atrapados en el sótano de un mundo de locura, decidan salir a los pisos superiores por asalto. Una vez que descubran o recuerden un par de cosas, es decir, rescaten toda la historia antigua y decidan una vez más hacer bullicio, abrirse paso entre los querubines de espadas llameantes, a patadas, golpes y balazos, y tomar el camino que conduce al árbol de la vida. La Tribuna Radio de España. Solo bajo esta perspectiva cobran real sentido los versículos del Génesis, con el que comenzamos este segundo ensayo. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano,
y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque los versículos que relatan los hechos de la Torre de Babel fueron sofisticados al extremo por los escribas hebreos, dejan clara la posibilidad de que los humanos, hablando un mismo lenguaje, es decir, conociendo y compartiendo una historia verdadera que conduzca a un objetivo común, pueden alargar su mano, tomar y comer del fruto del árbol de la vida y lograr la inmortalidad. Lamentablemente no es así, porque la mayoría de nosotros cree ser el resultado del gran azar del materialismo, que afirma que de una molécula salida de la nada dentro del mar y una chispa de electricidad llegamos a ser humanos, luego de muchos años. Y otros millones confían en las sofisticaciones de la Biblia. Pero volvamos al Génesis, en que se dice que en la cúspide de la famosa torre los hombres pretendían poner un nombre. La palabra hebrea original es Shem, que en efecto, en el hebreo actual, significa nombre, pero no cualquier nombre, sino el nombre de un Dios. El término utilizado en hebreo es Hashem, que significa el nombre, y este término vino a significar el nombre, por sobre todo nombre, o el nombre del Supremo. El pueblo hebreo es posterior a los sumerios y acadios, de los cuales tomó prestado su mitología, y de ellos deriva su lenguaje. Y los mitos de estos pueblos más antiguos no dejan lugar a dudas que los dioses del cielo y de la tierra surcaban por los aires y se elevaban a los cielos con vestimentas especiales y en artefactos que llamaban Mu, como lo prueban los siguientes pasajes. Inanna, dama del cielo, por sobre todas las tierras pobladas, vuela en su Mu. Los relatos hablan del divino Ninurta junto a un pájaro divino, para el cual pide a Gudea le construya un recinto. El recinto se llama Mu-Nada-Tur, que significa lugar de descanso de piedra fuerte del Mu. El carro brillante de Marduk es Sak-Mu-Ku, que significa el brillante Mu, para ir lejos. Mu, al igual que la mayoría de las palabras sumerias, contaba con un significado principal y una serie de diversos matices. En el caso de Mu, significa aquello que se eleva recto, y algunos de sus matices son alturas, fuego, mandato, y en tiempos posteriores, aquello por lo que se recuerda a uno. Los textos mesopotámicos, en los que se alude a recintos interiores de templos, los viajes celestes de los dioses, o incluso el viaje de algún humano a los cielos, utilizan el término sumerio Mu, o sus derivados semitas, Shu-Mu, lo que es Mu, palabra que derivó a Sham y finalmente a Shem. Y dado que uno de los matices de Mu era aquello por lo cual se le recuerda a uno, finalmente se le dio el significado de nombre. Afortunadamente para nosotros, el que hubiera un Mu en los recintos interiores de los templos es algo que se puede demostrar. En una moneda antigua de Biblos está grabado el gran templo de Ishtar. En la moneda se ve claramente lo que solo puede ser un Shem, un Mu. Y finalmente la palabra Babel no significa confusión o confundir, como pretende la Biblia, al derivar la palabra del término hebreo Balal, sino puerta de Dios, Bad, puerta, y El, uno de los nombres de Elohim. Luego, el mito original contaba de una torre famosa que fue una puerta dimensional construida por humanos, y en su cúspide un artilugio, Shem, que conducía hacia la morada de los serafín nefilín, guardianes del camino que conduce al árbol de la vida, que nos mantiene en la ignorancia viviendo en este abismo en el que reina la muerte, el hambre y la enfermedad. Algunas líneas de Secharia Sitchin. Los traductores bíblicos, al insistir en el empleo de nombre cada vez que se encuentran con Shem, están ignorando un estudio que, con visión de futuro, publicó hace más de un siglo J.M. Retzler en Zeitschrift der Deutschen Morgenlandlichen Gesellschaft, en el cual señalaba correctamente que el término Shem y el término Shamaim, cielo, provienen de la raíz Shama, que significa aquello que está hacia lo alto. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que el rey David hizo un Shem
para conmemorar su victoria sobre los arameos. Retzlaff dice que el rey David no hizo un nombre, sino que levantó un monumento que apuntaba hacia el cielo. El darse cuenta de que, en muchos textos mesopotámicos, Mu o Shem no deben traducirse como nombre, sino como vehículo del cielo, permite abrir la puerta de la comprensión del verdadero significado de muchos relatos de la antigüedad, incluida la narración bíblica de la Torre de Babel. El libro del Génesis, en su capítulo 11, nos habla del empeño de los seres humanos de elevar un Shem. El relato bíblico se nos ofrece con el lenguaje conciso y preciso de los hechos históricos, aunque generaciones de estudiosos y de traductores hayan pretendido darle al relato solo un significado alegórico, porque, tal como lo entendían, era un cuento que trataba del deseo de la humanidad de hacer un nombre. Con este enfoque se privó al relato de su verdadero significado, un significado basado en hechos reales. Nuestra conclusión en cuanto al verdadero significado de Shem le da tanto sentido a la narración como debió tenerlo para las mismas gentes de la antigüedad. El relato bíblico de la Torre de Babel trata de hechos que siguieron a la población de la tierra después del diluvio. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar, y allí se establecieron. El país de Senar es, como ya vimos, la tierra de Sumer, en la vega que hay entre los dos ríos del sur de Mesopotamia, y la gente, ya entendida en cuanto al arte de la elaboración de ladrillos y en el de la construcción de una civilización urbana, dijo: vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide alcance los cielos, y hagámonos un Shem, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Pero los planes de estos humanos no eran del agrado de Dios, y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de Adán habían erigido, y dijo: He aquí que todos son un pueblo con un mismo lenguaje, y esto es solo el comienzo de sus empresas. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible hacer. Y el Señor dijo a algunos colegas a los que el Antiguo Testamento no nombra: Ea pues, bajemos, y una vez allí, confundamos su lenguaje, para que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde allí, el Señor los desperdigó por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló el Señor la lengua de la tierra. La Tribuna Radio de España. La traducción tradicional de Shem como nombre ha hecho que el relato resultara ininteligible durante generaciones. ¿Por qué los antiguos habitantes de Babel, Babilonia, se empeñaron en hacerse un nombre? ¿Por qué había que poner el nombre sobre una torre cuya cúspide alcance los cielos? ¿Y cómo el hacerse un nombre iba a contrarrestar los efectos de la dispersión de la humanidad por toda la tierra? Si todo lo que aquellas gentes querían era hacerse, tal como explican los estudiosos, una reputación, ¿por qué disgustó tanto ese empeño al Señor? ¿Por qué la deidad consideró el hacerse un nombre como una hazaña tras la cual nada de cuanto se propongan les será imposible hacer? Las explicaciones tradicionales son, indudablemente, insuficientes para aclarar por qué el Señor consideró necesario convocar a otras deidades que no se nombran para bajar y dar fin a este empeño humano. Creemos que las respuestas a todas estas preguntas se hacen plausibles, incluso obvias, si traducimos por vehículo aéreo en vez de nombre al término Shem, que es la palabra empleada en el texto original hebreo de la Biblia. De este modo, el relato trataría de la preocupación de los seres humanos por no perder el contacto entre ellos, a medida que las gentes se fueran esparciendo por la tierra. Por esto decidieron construir un vehículo aéreo y levantar una torre de lanzamiento para este vehículo, con el fin de poder volar también ellos, como la diosa Ishtar, por ejemplo, en un mu sobre todas las tierras pobladas. Una parte del texto babilonio conocido como la Epopeya de la Creación cuenta que la primera puerta de los dioses la construyeron en Babilonia los mismos dioses. A los Anunnaki, los dioses de base, se les ordenó: construid la puerta de los dioses, que se elabore su enladrillado. Su Shem estará en el lugar designado. Durante 2 años, los Anunnaki trabajaron sin descanso. Aplicaron la herramienta, moldearon ladrillos, hasta que elevaron a las alturas la cúspide de Shahila, casa de los grandes dioses, y construyeron la torre de la plataforma tan alta como el alto cielo.
Hubo cierto descaro por parte de la humanidad al establecer su propia torre de lanzamiento en un lugar utilizado originariamente por los dioses para este propósito, pues el nombre del lugar, Babilii, significa literalmente puerta de los dioses. La cultura de la India es particularmente rica en antiguos textos que describen naves voladoras de las más variadas formas, colores y tamaños, a las cuales llamaron vimanas o puskapas, máquinas que además de volar, también podían viajar bajo el agua y en el espacio. Textos tales como el Mahabharata, el Ramayana, el Kiratanjunia y el Samarangana, Sutrahara, también relatan una horrenda guerra entre dioses, acaecida hace mucho tiempo, con armas de ficción entre comillas, y vimanas que surcaban los aires en batallas, durante las cuales devastaron territorios sin importarles en absoluto el daño colateral sufrido por la raza humana y la biosfera de la Tierra. Pensamos que es esta época arcaica la que corresponde a la mítica Atlántida, y que la guerra entre las dos facciones de Nefilín, el bullicio y la violencia, que provocó el diluvio. La construcción de la mítica torre tuvo que ser luego, cuando aún quedaba conocimiento que nuestros ancestros aliados a la facción contraria utilizarían para la odisea del ataque al cielo, y que con el tiempo se convirtió en el mito. ¿Será que ellos ganaron la batalla y los derrotados volvimos a la barbarie y al olvido para comenzar de nuevo? ¿Y será posible que un grupo de rebeldes logró su propósito y se haya retirado luego a alguna región, arriba o abajo o a un costado del mundo, para luego volver por una batalla final? La Tribuna Radio de España. En un museo de La Plata, en Buenos Aires, se halla el famoso Kudurru de Kashu, descubierto en Susa, donde formaba parte del botín del rey edomita Shutruk-Nahunte del siglo XII antes de Jesucristo. En él está grabada la regia figura de Nimrod pisando a la luna y al sol, y con una estrella de 8 puntas, símbolo del planeta Venus, sobre su cabeza. A su lado un sigurat, recuerda su famosa torre. Abajo de esta imagen hay 2 columnas de escritura cuneiforme en lengua hitita, a donde se menciona la muerte del rey y se advierte que nadie debe olvidar su hazaña. La muerte de Nimrod, desde una famosa torre, cuyas ruinas aquí están. El rey Nimrod al cielo ha partido, un día volverá, mas él no ha ido a los dioses su rodilla a hincar. Con el arco tensado ha subido dispuesto a matar. Sus flechas a Shamash han herido, mas pronto ha logrado sanar. Pero Nimrod se ha ido, aunque algún día volverá. Una diosa lo guía, Isa se llama, es la misma Ishtar, y un pueblo lo acompaña, son los bravos casitas, que junto a él lucharán, pues Nimrod ha partido, y con nosotros ya no está, aunque dicen las leyendas que un día volverá, con su arco tensado, dispuesto a matar. La serpiente, parte 3. Cuando los dioses crearon a la humanidad, le adjudicaron la muerte y la vida se la reservaron para ellos. Epopeya de Gilgamesh, tablilla 3, 3SS. Si yo hubiera encontrado solo 10 errores y contradicciones en la Biblia, hubiera sido un creyente cristiano tan radical como ellos. Ahora que encontré más de 1500 errores, contradicciones, plagios, mentiras y todo tipo de injusticias, no me es posible mantener una fe ciega ante la existencia de cosas tan dudosas y turbias dentro del llamado libro sagrado. Simplemente no puedo, si soy honesto conmigo mismo. Escribe Ariel Villazón Torrico en su libro ¿Dioses o impostores? El prestarse historias o mitos de pueblos vecinos y presentarlos como propios no es algo nuevo, y las conclusiones de los estudiosos se inclinan hacia la afirmación
de que el Antiguo Testamento fue compuesto, compilado, recogiendo documentos antiguos de 4 o más fuentes separadas y escritas en diferentes épocas y lugares, de los cuales comenzaron a formar un solo texto alrededor del siglo VII a.C., hasta ser fijados siglos más tarde por Esdras y Nehemías, alrededor del siglo V a.C. El libro fue impulsado durante el reinado de Josías, con el propósito de construir una historia unificada bajo un solo Dios, un solo rey y una sola nación, dirigida desde Jerusalén, y quizás como instrumento de culto para expandir su reino. Josías logró que su nombre fuera puesto en una de las profecías, en Primera de Reyes 13:2. Profetizar un nombre es algo arriesgado, a tal grado que ni siquiera el nombre del Mesías, Emanuel, se ha cumplido. Se llamó Jesús. Cabe hacer notar la insistencia de sus escribas de hacer quedar mal a los reyes hebreos del norte, Israel, adoradores de él, y por el contrario, como correctos y justos a los reyes del sur, Judá, adoradores de Yahvé. A nosotros no nos cabe la menor duda que el propósito del rey Josías se ha cumplido más allá de lo que el mismo Josías pudo imaginarse, ya que gracias al enfoque, la propaganda y la utilidad política del libro para los poderosos, ha logrado convertir a gran parte de la humanidad en masas confundidas, ignorantes de su origen, bajo multitud de banderas y naciones listas a destruirse unas a otras. Gran cantidad de historias, leyendas, relatadas en el Antiguo Testamento son de otros pueblos, y no de los judíos, ya que Israel como pueblo recién aparece en la historia entre el 1200 y el 850 a.C. Las historias de las conquistas de los judíos derrotando a los Refaín son un ejemplo claro. El término semítico ugarítico de Ugarit o Isiria, Urrum, Refaim en hebreo, ha sido traducido como asimilable a guerreros divinos, salvadores, gobernantes divinos, grandiosos, poderosos, manes regios, titanes. En el libro de los Proverbios son la representación de la extinción por ser seguidores de la extraña mujer, la diosa Achera, esposa del dios El. En otros casos, las sombras o los sombríos, cuando se lo relaciona con el Hades de los griegos. Todos estos posibles significados de Repun representan a seres de carácter divino, dominante, más exactamente reyes o gobernantes, como ejemplos de conducta y de puente entre lo divino y lo humano. Para la Iglesia en general puede ser el de santos o héroes, y así los definen, al tratarlos de héroes divinizados. En los escritos Septuaginta, los Refaim son tratados como dioses primigenios, al asimilarlos al término griego titán. Esta versión concordaría con el papel de derrotados que la Biblia pretende darles. Los titanes eran una pretérita raza de dioses grandiosos y poderosos, gigantes, derrotados por Zeus. La Tribuna Radio de España. El origen de los Refaim está descrito en Génesis, cuando los hijos de Dios, Binaija, Elohim, descienden y copulan con las mujeres de la tierra, que luego dan a luz a los Refaim. En la traducción de los 70, Binaija Elohim se traduce como Grigori, del griego egregoroi, que significa observadores o vigilantes, palabra de la cual deviene la castellana obispo. Episcopus, arriba observador. Estos seres son un grupo de ángeles caídos, Nefilín, los caídos o los que hacen caer, de la mitología semita. Son mencionados en algunos textos apócrifos, judíos y bíblicos, en los que los Grigori, Nefilim, vigilantes caídos, y las hijas de los hombres, en hebreo, Banota Adam, originan una raza de semidioses, conocida como Rehaim, que al ser descendencia de los Nefilim, también son Nefilín, o sea, caídos. La Biblia los llama Giborim, poderosos. En Deuteronomio 2, 18, 21, los amonitas los llamaban Sansumim, zumbadores, o cuya voz es atronadora. En el siglo II después de Cristo, el rabino Shimon ben Yohai maldijo a todo aquel que al leer la Torá, el Antiguo Testamento, o cualquier libro, entendiera el término Binaija Elohim, los hijos de los dioses, en el sentido
ugarítico, y entonces Elohim no significó dioses, en plural, sino Dios único. Lo más probable es que las tribus nómadas de Jabirus de la época de Abram armaban sus tiendas al llegar a los suburbios y los alrededores de las grandes urbes de Sumer, Acadia, Egipto y tantas otras, y comerciaban ganado y mercadería, y que de las ciudades no solo tomaban productos, sino cultura, escritura, historia, tradiciones y panteones de dioses locales. Enlil, Enki, Marduk, Ilu, Baal, Tamuz, El, Ashera, Dumuzi, Ishtar, Gilgamesh, Baal, Dagón, Samash, Horus, Set, Osiris, Ra, Amón, Hormuz, Zeus, Dionisios, Apolo, Mitra, etc. dejan ver su rostro en sus escrituras. Ya es historia que la mitología hebrea tiene sus raíces en Sumer, Acadia y Egipto, culturas milenarias y politeístas, y mitos y leyendas de estos y otros pueblos fueron registrados y maquillados luego por los escribas hebreos. La Tribuna Radio de España. De Egipto tomaron su tan cacareado monoteísmo, que en el fondo es un enoteísmo. Hoy sabemos que el primer atisbo monoteísta fue el de Akenatón, del cual muy probablemente Moisés fuera el principal de sus sacerdotes, que se llamaba Osarsep, y no era hebreo, sino egipcio, que salió de Egipto con algunos seguidores cuando la idea monoteísta era perseguida y perdía fuerza en un Egipto por milenios politeísta. Luego, en la versión hebrea, la marcha silenciosa de Osarsep y su monoteísmo hacia los territorios ocupados por hebreos, que siempre estuvieron allí, se convirtió en el apoteósico Éxodo, en el cual la deidad sacó a todo un pueblo de la esclavitud, es decir, esclavos de dioses egipcios. En las plumas de los escribas hebreos, los pocos seguidores del sacerdote se convirtieron en los 600.000, que partieron con Moisés hacia los 40 años de penurias y portentos a través del desierto. 600.000 que son como 15 estadios de 40.000 personas llenos, de los cuales no queda ningún rastro arqueológico, y que culminan con la conquista de Canaán, poblada por los Refaim, los gigantes violentos, a los cuales derrotan. Supuestamente conquistaron 70 ciudades amuralladas, otorgando dicha tierra a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, historias en las que Josué deja chiquitos a Alejandro, Leónidas, Gengis Khan, Aníbal, Julio César, etc. Pero la ironía es que hoy sabemos que al faraón Merentas se le ocurrió hacer la misma conquista, y por la misma época, con lo que resulta que los territorios conquistados por el tal Josué en la tierra de Canaán estaban bajo dominio de Egipto. Es decir, la salida de Egipto terminó en territorio de Egipto. ¡Qué osadía! ¡O qué error! La de los escribas de Josías. El apropiarse una conquista que fue realizada por un faraón y registrada en la estela de Meretad, también llamada Estela de Israel, por ser la primera cita arqueológica encontrada del nombre Esriar, Israel, que dice textualmente: Los príncipes están postrados, diciendo, clemencia. Ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. Libia está desolada. Hati está pacificada. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Ascalón está deportada. Geser está tomada. Yanoam parece como si no hubiera existido jamás. Israel está derribado y yermo no tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. Todas las tierras están unidas, están pacificadas. No está de más decir que la historia del nacimiento y las conquistas de Moisés están calcadas de la historia de Sargón el Grande, que Sansón es Hércules, que Esther y Mardoqueo son Ishtar y Marduk, que Noé es Siusudra, de la epopeya de Gilgamesh, que 9 de los 10 mandamientos son del libro de los muertos egipcio, que el Génesis comienza inspirado por el Enuma Elish y por el Deucalión, y no por Yahvé, que el relato del Edén está en el poema sumerio Eneba Am, y en el griego del Jardín de las Hespérides, que fueron los egipcios los que circuncidaban para mantenerse limpios en los desiertos, etcétera, etcétera. Todo indica
que esos pueblos de gigantes, exterminados por Josué y sus terribles guerreros, de los cuales descendemos, y por consiguiente no se exterminaron, se diezmaron mutuamente en varias guerras, instigados por dioses revelados, que no son otros que los Ilu, los Anunnaki, bajo 1000 nombres, tal y cual nos la señala la historia de Mesopotamia y de todo el mundo antiguo. Eran gigantes que se rebelaron al dominio de los Anunnaki y se dispersaron por los territorios del Levante. Hicieron de la guerra y la destrucción un modo de vida. Las civilizaciones y ciudades que ellos mismos habían levantado serían destruidos en la guerra contra los dioses que les habían traicionado. Se dice de ellos que eran descendientes de Anak, que se los representaba con cadenas rotas colgando de sus cuellos, como signo de liberación del yugo de los dioses. Quizás sea esta época en la que se inició el código del guerrero, que se regía por un solo valor, el honor. Estaban seguros de que este era un mundo inferior, y creían que el único modo de salir de él era morir con honor, en una guerra, a manos de otro guerrero, y no a manos de pastores de ovejas y sacerdotes, como pretende el relato bíblico. De estas historias verdaderas, las últimas son las de los vikingos, y su empeño de llegar al Valhalla, la morada de los que mueren en combate, y esos Refaín, volvemos a repetir, de los cuales descendemos, siempre guerrearon, y hasta el día de hoy estamos en guerras, diezmándonos los unos a los otros, ya no por honor, o para abandonar este abismo ganando la inmortalidad, sino por guerras santas y estupideces como democracia y mundo libre, llevados de las orejas por estos mismos Nefilín Serafín, que ahora se hacen llamar extraterrestres o hermanos del cosmos. La Tribuna Radio de España. Lo que nos lleva de nuevo a los Elohim, Giborín, Refaín, Anakim, Emim, Sansumim y Nefilim, cuya definición parece girar alrededor de cualidades tanto físicas, técnicas y espirituales extraordinarias o fuera de lo común, como el último de estos, Refaim, que según la Biblia fue el rey Og de Basán, que residía en las ciudades de Astarot y Edrei, y pese a que el término Og viene a significar grandioso, la Biblia lo muestra como una mierda del pasado, y al fin extinta. En otros textos, los terribles Nefilín, Refaín, comedores de humanos, son descritos como los guardianes del conocimiento, que conocían todos los misterios de la naturaleza y la ciencia, y las técnicas en la domesticación y crianza de animales. Y es en este punto en el que el verdadero motivo de la destrucción de nuestros ancestros sale a la luz, de que los refaítas, con sus conocimientos y su ciencia, logren abrir una puerta dimensional, Bad y Lud, y tengan acceso a los mundos superiores, y coman del árbol de la vida y vivan para siempre, fuera del tiempo trascendente, como lo hizo el pueblo de Nimrod, el derrotado entre comillas, en las planicies de Borsipa. La historia de unos reyes combatiendo a otros reyes, en las que el tal Abraham está metido al medio, está documentada en tablillas de Acadia, por supuesto, con otros nombres, que al trasladar a otras lenguas resultan ser los mismos. Dicho de otro modo, fue real. Los reyes Bera y Birsa, el sacerdote Melquisedec de Salem, Ur-Shalem, Jerusalem y Ab-Ram eran la facción defensora del enlace cielo-tierra de Ur-Shalem, Babilú, Puerta Bad, de los Ilu, Anunnaki o Elohim, y los otros reyes pretendían destruirla o apoderarse de ella, o tal vez sabían que sus ciudades amuralladas serían destruidas por los Ilu, porque sus conocimientos amenazaban su seguridad, o dicho de un modo hebreo, su moral daba mucho que desear. Y la prueba de que no fue Dios el que hizo llover fuego, sino los Ilu, está en el mismo relato bíblico, en el que Dios tiene una charla con Ab-Ram durante el almuerzo. La historia no especifica si Dios comió o no, o si tenía hambre o no, pero si Ab-Ram puso la mesa, es porque sabía que alguno de sus visitantes comía, y seguramente tenía hambre. ¿Por qué mandar a cocinar a su mujer alimentos de humano para Dios? ¿Cómo puede un ser humano tratar de hacer que Dios desista o postergue la destrucción con el argumento tan pueril como ¿y si hubieran 10 inocentes? ¿Acaso él no sabe todo eso? ¿Cómo es que Dios tiene que ir a verificar personalmente si ciertos rumores son ciertos?
La deidad Yahvé, según el relato, y que en realidad es la Shekinah, que viene a ser la presencia del Creador en una forma viviente o no, vino escoltada por 2 guardaespaldas, que la Biblia traduce como varones. La palabra hebrea original es Malakim, que en su tradición corresponde a un grado de seres cuya función es gobernar, controlar y cuyo asiento está en la Séfira Tiferet, que es el dominio, el control, el poder sobre las formas de la creación, en la que se asentaron los Nefilín Serafim, con el consentimiento del Creador. De lo contrario, no estuvieran allí, que son los Anunnaki, creadores y destructores, amantes y enemigos, pero necesitados de la raza humana, porque es ella la que les provee el alimento, y por ello Ab-Ram les ofrece comida, entre comillas. La Tribuna Radio de España. Una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de este relato, de estos pasajes de la historia, es por qué o cómo Ab-Ram y todos los contactados reconocían a estas entidades. En los dibujos antiguos, tanto sumerios como egipcios, las deidades son gigantes, no solo porque el dibujante solo los representara como grandiosos, sino que de verdad eran y son grandotes y descendían como hasta hoy desde el cielo en carros de fuego. Eran los poderosos Giborim, y no solo Abraham los conocía, sino todos, porque todos vivían bajo su yugo. Lo gracioso de estas historias, entendidas de maneras misteriosas, entre comillas, por los judeocristianos, ya que también existimos cristianos no judeos, es que cuando se aplican a la historia de Alejandro, Hércules, Perseo, Quetzalcóatl, Botán, cualquier héroe no bíblico, al instante dejan de ser verdaderas y pasan a ser cuentos de gente ignorante, pagana, que creen que el fuego, el rayo y el trueno eran dioses y adoraban a ídolos de piedra o de madera y no al Dios vivo. Ovniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denunciar. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. Salvador Freycedo, en la granja humana. Parte 1. Salvador Freycedo nació en Carvalillo, Galicia, en 1923, ex sacerdote jesuita, ufólogo e investigador paranormal. Desde el año de 1970 se ha dedicado a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni, y su relación con la religión y con la historia humana. Habiendo publicado diversos libros al respecto y fundado el Instituto Mexicano de Estudio del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Al ser expulsado de la causa jesuita en 1969, se entregó a compilar información de fuentes primarias para demostrar que Roma ha estado alejada de las causas desde sus inicios y que lo que se conoce como cristianismo ha sido simplemente una creencia mitológica. Sus críticas a la Biblia, por sus personajes como el mismo Dios, al que describe como contradictorio, celoso, iracundo y vengativo, así como a otros como Moisés, Abraham y los propios profetas. El enunciar la inmoralidad del papado, sus vicios, negocios, perversiones de las escrituras, las sanguinarias aventuras de las cruzadas y la Inquisición, lo que ha sido documentado por él en libros como El cristianismo, un mito más y Mi iglesia duerme, le valieron hasta pisar la cárcel en varias ocasiones. El clero se valió del dicho de Freycedo de que Jesucristo es simplemente un personaje mitológico, con defectos y virtudes, como los demás dioses, para ser marginado de las filas del catolicismo de por vida. Mientras el Papa Francisco se ha reconciliado con la mayoría de grandes pensadores que abandonaron ese credo, como Hans Kung, al pasar a ser ahora hasta asesores del pontífice. Freycedo sigue en el ostracismo, acusado de innumerables herejías.
la amenaza extraterrestre. Freycedo explica que asimismo como hay seres humanos buenos y malos, aunque estos términos tengan mucho de relativo, hay alienígenas que se portan bien con los hombres, y hay los que nos tratan de la misma manera que nosotros tratamos al ganado. Y esto a pesar de los ingenuos que todavía siguen pensando que los extraterrestres son indefectiblemente los buenos hermanos del cosmos, que vienen a salvarnos o a liberarnos de los holocaustos nucleares. Afirmado con tal certeza de que muchos de los tripulantes de los ovnis y muchas de las entidades no humanas que se nos presentan como benévolas no lo son a la larga, y de hecho han destruido las vidas de muchos seres humanos que se fiaron de sus palabras y promesas. Nuestro planeta no solo es morada de muchos seres inteligentes, además de los humanos, sino que es lugar de paso o de visita para muchos otros fuera de nuestro sistema solar. Esto es motivo de escándalo para los científicos de vía estrecha, que piensan que las distancias que nos separan de otros planetas habitados son insalvables. El encubrimiento de los ovnis que lleva a cabo la CIA se está haciendo contra los intereses del pueblo norteamericano y no contra nuestros potenciales enemigos. La CIA insiste en que el encubrimiento tiene que ser mantenido por encima de todo, porque de otra manera todo el armamento militar sería inefectivo. Pero mientras tanto, los rusos tienen una ciudad entera dedicada a la investigación de los ovnis. La CIA sostiene que el personal militar a su servicio desobedecerá órdenes cuando se refieran al asunto de los ovnis. Por ejemplo, durante la guerra del Vietnam, los pilotos se negaban a obedecer cuando recibían órdenes de atacar a los ovnis. Como los accidentes fatales relacionados con los ovnis son relativamente escasos, excepto en la guerra de Vietnam, la CIA prefiere continuar con el encubrimiento. La NSA, NASA, CIA, RAND y los asociados con AFOSI han informado que los ovnis tienen orígenes diversos. Algunos de ellos son de civilizaciones miles de años más avanzadas que la nuestra. La mayor parte de lo que a ellos se refiere, sus motivos y sus actuaciones son incomprensibles para nosotros. Poco es lo que podemos hacer para protegernos de ellos. La Fuerza Aérea está totalmente desprovista de recursos para enfrentarse a la situación debido a las increíbles capacidades de vuelo de esos aparatos. Tanto la CIA como el Pentágono están asombrados del poder que tienen para distorsionar el funcionamiento de todos los equipos electrónicos de aire y tierra y para inutilizar los sistemas de control de armamento. La CIA se ha propuesto, cueste lo que cueste, llegar a conocer y reproducir el sistema de propulsión de los ovnis. Esto quiere decir que en ocasiones se han sacrificado vidas de pilotos tratando de perseguir y conseguir algún ovni para ver cómo es su funcionamiento. La Tribuna Radio de España. La campaña de desprestigio de los ovnis ordenada por la CIA en 1953 publicó libros y colocó cientos de artículos en la prensa para crear una atmósfera de ridículo en torno al tema. Creó falsos contactos y bromas y los sigue creando todavía. Se infiltró en los grupos más importantes dedicados a la investigación del fenómeno y logró ridiculizarlos y hacer que dirigiesen sus investigaciones hacia otras explicaciones más racionales. La campaña tuvo un éxito muy superior al que la CIA hubiese esperado, debido principalmente a la brillante manipulación de la prensa, utilizando la estrategia del ridículo. La prensa seria, entre comillas, por miedo a caer en el ridículo, se tragó increíblemente todos los comunicados oficiales acerca del fenómeno. En la actualidad, y debido a los sistemas de detección altamente sofisticados, se están detectando con mucha frecuencia ovnis sobre nuestras bases y sobre los silos de misiles, y se ha descubierto que son capaces de entrometerse en los mecanismos de lanzamiento. Se los ha fotografiado en áreas prohibidas, espiando nuestros experimentos militares, y por radar y hasta a simple vista se los ha seguido casi a diario, cruzando los cielos de todo el mundo. Una situación imposible ya de ocultar. En cierta manera, es lógico que la relación ovni-avión sea abundante, debido a que ambos usan el mismo elemento en el que se pueden ver mutuamente, desde gran distancia. Aunque hoy de sobra se sabe que algunos ovnis pueden también sumergirse en el mar y navegar por debajo de él a gran velocidad, y no solo eso, pero no se puede negar que el medio normalmente utilizado por los ovnis es el aire, en el que en cierta manera tienen que competir con nuestros aviones.
Los primeros ovnis que se vieron oficialmente, entre comillas, y que adquirieron gran notoriedad por haber sido difundido su avistamiento en todos los medios de comunicación del mundo, fueron vistos desde un avión. Fue en junio de 1947, en el oeste de los Estados Unidos, cuando volaba una escuadrilla a gran velocidad por encima del Mount Rainier, y fueron avistados por el alemán Kenneth Arnold. Al ser este el primer avistamiento oficial registrado por un testigo, dio paso al nombre de platos voladores. A partir de entonces, se inició una relación no siempre amistosa entre nuestros aviones y los BEDS, vehículos espaciales dirigidos, como algunos les llaman. A partir de aquel momento, el gobierno norteamericano desarrolló una frenética actividad en dos direcciones. En primer lugar, quería evitar a toda costa que la noticia de la llegada de estos visitantes de fuera de la Tierra llegase al conocimiento público. Y en segundo lugar, para capturar a alguno de ellos con el objeto de copiar un sistema de propulsión. La paranoia bélica, siempre presente en la historia humana, no pudo faltar en este momento crucial. Como ejemplo de la relación poco amistosa de los aviones y los ovnis, tenemos el avión correo ruso en 1961. Un ovni lo hostigó en su trayectoria y cuando ya se le había dado por perdido, apareció en perfectas condiciones en medio de la inmensa estepa siberiana, en la región de Tovelak. Aunque el terreno era llano, al avión le hubiese sido muy difícil aterrizar sin haber sufrido algún desperfecto, pero de sus 4 tripulantes nunca se volvió a saber. Tampoco se puede pasar por alto los extraterrestres que ya están establecidos en bases subterráneas en diferentes zonas de nuestros territorios. Los temblores de tierra son constantes, lo mismo que las grandes explosiones subterráneas y profundas grietas que aparecen en el terreno, causando en ocasiones cortes de carreteras y hendiduras o hundimientos de algunas casas, incendios forestales, etc. Junto a esto, hay que señalar la constante presencia de barcos de guerra en la inmediata bahía de Boquerón o en el continente antártico. Son cosas que nos ponen a pensar. Los vuelos rasantes de los más modernos aviones y helicópteros en áreas que no son lugar para semejantes ejercicios, el acotamiento por parte del ejército en aquellas zonas, la presencia de extraños vehículos aparentemente de la NASA y el avistamiento diario de ovnis que o se sumergen en alguna laguna o dan la impresión de meterse dentro de la montaña. La Tribuna Radio de España. La serpiente, parte 4. Y vi a los 7 malaquín que estaban en pie ante Elohá, y se les dieron 7 trompetas. En el capítulo 20 de Enoch, he aquí los nombres de los Kadosh malaquín que vigilan. Uriel, uno de los Kadosh malaquín, llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los Kadosh malaquín, el de los Ruach, de los humanos. Rauel, otro de los Kadosh malaquín, que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los Kadosh malaquín, encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Sariel, otro de los Kadosh malaquín, encargado de los Ruach, de los hijos de los hombres que pecan en Ruach. Gabriel, otro de los Kadosh malaquín, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Ramiel, otro de los Kadosh malaquín, al que Elohá Yahvé ha encargado los resucitados. Kadosh significa santo o separado para Dios. Pero muchos de nosotros, cristianos no judíos, ya dejamos de ser estúpidos gracias a Nimrod de Rosario y nos dimos cuenta que el verdadero Dios no tiene nombre, es fuente de toda vida e inteligencia, y que la vida y la inteligencia son una sola y la llamamos espíritu, y es indestructible. Si bien no sabemos cómo es o cómo obra, sí sabemos lo que no hace. No pide sangre, dolor ni muerte. No reclama oro,
ni reserva mujeres para sus secuaces, y mucho menos pedirnos que no comamos del árbol del conocimiento y apartarnos del árbol de la vida, porque precisamente son actos contra la vida y la inteligencia. Un Dios que mantiene a sus criaturas en la muerte y la ignorancia es un acomplejado, es un aborto del mundo del espíritu, es Yaldabaoth. Sucede que, durante toda la historia de la humanidad, los dioses falsos, incluido este acomplejado que se hace llamar Yahvé, aunque en parte sea nuestro creador, han pedido a sus fieles sangre, dolor, oro y mujeres vírgenes. Lo del oro lo comprendemos, da poder para hacer lo que se quiera entre los hombres. Las mujeres, el placer y la belleza son lo que hacen atractivo temporalmente a este mundo, y van de la mano con el poder y el oro. Y las mujeres más hermosas siempre han caminado al lado de los poderosos, en la tierra y en el cielo, por las buenas o por las malas. Eso también lo entendemos, como también entendemos que el sexo por placer, por entretenimiento, lo heredamos de ellos, que son nuestros padres, y no del Creador, que solo lo puso para que nos multipliquemos como animales, y porque eso es pecado para las religiones. Lo que no entendemos es qué diablos hace Él con la sangre y con el dolor, y parece ser que ese es el papel principal de nuestra existencia como animales, bajo el dominio de esa tropa de maleantes celestes, el ser ganado destinado al sacrificio y al dolor. Y el papel de los sacerdotes, los elegidos, entre comillas, sacrificadores, carniceros que le ofrecen la sangre y el dolor. No son nuestros inventos. Saulo de Tarso, San Pablo, ya lo sabía. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La Tribuna Radio de España. Hasta el día de hoy, nuestros científicos no han logrado averiguar por qué la sangre derramada, la que brota de un ser vivo, y el dolor son considerados como algo precioso, agradable, capaz de calmar, saciar, aplacar el odio vengativo de él. ¿No habrá algo en ella y en el dolor, un efluvio placentero para él? Por supuesto. Entonces se sabe que el modo directo y seguro de contactar a él es sangre viva derramada, dolor, oro y mujeres. Desde luego que las mujeres no son para el sacrificador, ni para él, sino para ellos, los malaquim, y no es necesario tenerlas encerradas, bajo su techo o su tutela. Basta que estén a su alcance, el de ellos, es decir, sobre la faz del planeta, por lo que solo se tendrá que cultivar su belleza, cosa que jamás ellas mismas han dejado de hacer, y tampoco se las llevarán, ya que lo femenino no tiene lugar en su celeste reino, porque parece que la belleza de las mujeres opaca, o compite con la de ellos, y sobre todo porque lo femenino es molesto para él. Así que sus desenfrenos sexuales con las mujeres desde antaño, que son la razón por la que aún permanecen en la creación, siempre los llevan a cabo fuera de casa, sobre la tierra, y de tiempo en tiempo, originando las razas. Una prueba de su belleza y gran atractivo sexual nos da el Génesis, cuando los malaquín entran en Sodoma, en la que por entonces reinaba la cultura gay, en busca de Lot y su familia. Los pobladores que los ven, alucinados por su belleza, son presa de un deseo sexual incontrolable y exigen pasar un ratito con ellos, entre comillas. Hay ciertas enseñanzas antiguas que dicen que para ser aceptados en los palacios celestiales de los malaquim como servidumbre, primero hay que probarles que se odia lo femenino y que no se apetecen las mujeres, sino los varoncitos. Y últimamente, tales enseñanzas dejaron de ser un secreto de alguna de las logias de la Santa Sede, o llegaron de alguna manera misteriosa, y fueron tomadas muy en serio por no pocos curitas, por supuesto, bien intencionados, o sea, procedieron correctamente, según la revelación. El hecho es que los malaquim son temerosos, o respetan a los hombres viriles y valientes, como lo prueba el relato de Jacob, que luchó contra la deidad hasta el amanecer, y en cambio se sienten seguros al estar rodeados de mariposas, entre comillas.
Por una razón u otra, la virilidad no es bien recibida en el cielo, y solo está tolerada entre los serafín nefilín, que son los malaquín en Tíferet, como un mal necesario, como sementales de razas humanas, cosa que hacen con mucho agrado, y como él odia todo lo femenino, entonces la revelación encaja. La Tribuna Radio de España. En cuanto al dolor, tampoco es un misterio. Con el oro se hace dinero. Este bien administrado crea pobreza, que a su vez crea hambre, enfermedad, injusticia, guerras, criminalidad, etcétera, etcétera. Si usted es dueño de un banco privado, asociado a la banca mundial, prácticamente solo necesita un empujoncito para ser aceptado en el reino. El obstáculo más grande es el de la sangre, gracias a los hombres y no a él. Porque si alguien se dedica a degollar humanos, aunque sea para ofrenda a la divinidad, acaba en la cárcel o la silla eléctrica, a no ser que se tenga el suficiente poder para hacerlo impunemente, bajo el pretexto de que infringieron una ley divina, o para obtener los favores de la deidad para todo el pueblo, o para bien de la humanidad. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Éxodo 32, 26, 29. La Tribuna Radio de España. Omniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denuncia. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. Salvador Freixedo en la Granja Humana, parte 2. Genética extraterrestre. Otro factor importante dentro del fenómeno ovni es la genética extraterrestre, aunque para algunos ufólogos serios, entre comillas, obvian este tema por temor a quitarle aún más credibilidad a dicho fenómeno. Es de sobra conocido que todo él tiene unas connotaciones sexuales que cada vez se han ido haciendo más manifiestas. En el catolicismo, la virginidad de la madre de su fundador es un dogma sagrado en torno al cual los teólogos no admiten discusión. Pero aparte de lo extraño de esta creencia, siempre se nos había hecho muy sospechoso el que casi todas las religiones grandes e históricas pensasen lo mismo en cuanto al nacimiento de sus respectivos fundadores. Hoy día, gracias al fenómeno ovni, podemos explicar perfectamente por qué tantos pueblos tan dispares en el tiempo y en el espacio creyeron una cosa tan difícil de creer. Los católicos creen que la doctrina de la virginidad de María es original de su religión, pero digamos cómo fue la concepción y el nacimiento de Krishna, de la mitología hindú, que vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo. La Virgen de Baki cayó en un éxtasis profundo. Se oyó entonces una música, como un océano de arpas y de voces divinas.
De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban, y en el fulgor de un rayo deslumbrante, el sol de los soles, Mahadeva, se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu del mundo, perdió el conocimiento, y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. El jefe de los anacoretas se presentó ante Devaki para decirle que de ella nacería un hijo que sería el salvador del mundo. La voluntad de Dios se había cumplido. Además, hijos de vírgenes fueron, según leemos en la historia, Hércules, Socios, Rómulo y Remo, Atis, Zoroastro, Dionisios, Perseo, Esculapio, Buda, Pitágoras, etc. Y hasta en cierto sentido el mismo Platón. De la Virgen Marjata leemos en el Kalevala, la epopeya nacional finlandesa dice que dio a luz un tierno niño. Allí sobre la paja, tumbada en el pesebre, al lado del caballo de las hermosas crines, lavó a su niñito, lo envolvió en pañales, lo acostó en sus rodillas y lo meció apretándolo suavemente contra su seno. Y hasta podemos leer que el caballo calentaba con el aliento el lugar. A los ibis, entidades biológicas extraterrestres, no se les hace nada difícil hacer concebir a una virgen. Pueden hacerlo sin que ella se dé cuenta, tal como hemos visto en algunos de los casos expuestos, y pueden hacerlo teniendo ella plena conciencia de lo que está sucediendo, pero manteniendo todo el hecho en un plano inmaterial y místico, haciéndole creer a la mujer casada o a la doncella virgen que el que fecunda es un dios, tal como sucedía en las religiones antiguas, o el Espíritu Santo, tal como se cree en el catolicismo. El propósito que los ibis tendrían en la creación, de los muchos hijos de Dios con que nos encontramos en la historia, concebidos por madres vírgenes, sería darles credibilidad tanto a ellos como a la religión que fundasen. Al fin y al cabo, todas las religiones no han sido otra cosa que elaboradísimas estrategias que estas entidades han usado para mantener confusa y dividida a esta pobre humanidad a lo largo de toda su historia. ¿Podremos decir que todos estos nacimientos virginales son míticos u obedecen a un arquetipo? Sería muy fácil, pero el hecho es que estos sucesos se han venido repitiendo a lo largo de la historia, y a la luz de otros hechos que hoy conocemos perfectamente, podemos darle una explicación mejor. Hoy sabemos con lujo de detalles que a los ibis, que de ordinario tripulan los ovnis, les interesa mucho todo aquello que tiene que ver con la reproducción, tanto de los humanos como de los animales. Esto podemos saberlo por los que han aparecido muertos y mutilados en las granjas. En muchas ocasiones les faltaban sus órganos genitales completos, que habían sido extraídos con una precisión de cirujano sin rasgar tejido alguno. Y esto tanto en el caso de machos como de hembras, a las que habían extraído todo el aparato reproductor, sin desgarramiento de ninguna clase, a lo cual Freycedo ha sido testigo de primera mano. Algunas de estas especies de ibis, que interfieren más activamente, están muy interesados en el funcionamiento de nuestros cuerpos, como máquinas biológicas, y específicamente en el funcionamiento de nuestros órganos genitales, y esto por varias razones, dependiendo de los diversos tipos de extraterrestres. Primero, por pura curiosidad científica. Segundo, por deseo de cruzar su raza con la nuestra, para mejorar la suya o para conseguir un híbrido superior a ambas. Tercero, para estudiar de una manera muy particular nuestro todavía sano sistema de reproducción, y así mejorar el de ellos, gravemente dañado por radiaciones y guerras atómicas en sus planetas hace miles de años. Algunos en la actualidad solo pueden reproducirse mediante el cloneo, y por eso son tan parecidos unos a otros, pero eso conlleva graves limitaciones psicológicas. Cuarto, aunque parezca horrible, y de hecho lo sea, otros interfieren porque usan nuestras glándulas trituradas como materia prima para obtener material biológico, y en concreto los llamados glandulares. Normalmente lo obtienen del ganado vacuno, pero no tienen inconveniente en obtenerlo de seres humanos cuando las circunstancias los obligan. Y quinto, finalmente otros interfieren por puro entretenimiento, o como dice el Génesis, descendieron a la tierra y copularon con las mujeres de la tierra, debido a que nuestra anatomía y forma física es muy parecida a la de algunos de ellos. Y no se crea que estos hechos solo les suceden a las mujeres. Hoy ya podemos ir precisando un poco más acerca del origen de estos modernos íncubos y súcubos.
porque hay testigos que los han visto bajar de sus discos volantes antes de enfrascarse en sus aventuras sexuales. En muchos casos, lo único que buscan es obtener embriones híbridos con los que hacer sus experiencias biológicas. Esta es la razón de los abortos que con tanta frecuencia sufren las mujeres que dicen haber sido violadas por un extraterrestre. Según un informe, el feto es retirado a los 3 meses, porque de seguir en el vientre de su madre, se produciría un aborto natural. Tras el aborto forzado, los ibis se encargan de su futuro desarrollo extrauterino. Otros fetos humanos son usados de maneras diferentes, para fabricar glandulares, para desarrollarlos hasta convertirlos en androides de varios tipos, para obtener de ellos material biológico necesario para la fabricación de robots o sintéticos, etc. En la actualidad hay muchos niños humanos que han sido tratados entre comillas o manipulados entre comillas cuando estaban en el vientre de sus madres. Son en cierta manera mutantes de la especie humana. Suelen aprender a leer solos y desarrollan cualidades físicas y sobre todo mentales extraordinarias. Por el contrario, otros salen muy deformes y hasta monstruosos, como el bebé nacido en un hospital de Ponce, Puerto Rico en 1979, que aparte de tener una cara velluda y horrible, solo quería beber sangre. Murió a las pocas horas de haber nacido, después de haber pronunciado unas palabras que aterrorizaron a las enfermeras que lo contemplaban, muertas de miedo ante su fealdad. El tema es horripilante, pero no ganamos nada con seguir ocultándolo o ignorándolo. La Tribuna Radio de España. El desconocimiento y la negación total de estos hechos por parte de las autoridades, y en concreto de los psicólogos y psiquiatras, hace que las víctimas de estos hechos, que pese a las apariencias, se cuentan por miles, se encuentren totalmente indefensas y carentes de todo auxilio. La mayor parte opta por sufrir en silencio su martirio, y las que desesperadas se deciden a comunicarlo, se encuentran de ordinario con una total incomprensión, cuando no son objeto de burla por aquellos que deberían ayudarlas. Esto hace que no en pocas ocasiones hayan recurrido a la extrema solución del suicidio. Desconocemos las metas concretas de las experiencias de gran alcance en torno al ADN que los ibis están realizando en la actualidad en sus laboratorios subterráneos, de los que sabemos la ubicación en los Estados Unidos, con el conocimiento de las autoridades de aquel país.